Bienvenidos al podcast de Intuitivo.ar, tu podcast de noticias. Hoy tenemos un tema que, de verdad, parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero no, está pasando ahora mismo. Y nos plantea una pregunta, bastante fuerte. Sí, una pregunta fundamental. ¿Puede una máquina tener empatía? O, lo que es más importante, ¿qué pasa cuando le pedimos que la simule en una de las profesiones más humanas que hay? El trabajo social. Es que ahí está el nudo del asunto. Porque en el Reino Unido se está librando una batalla silenciosa. Por un lado, tenés la promesa de la inteligencia artificial, ¿no? De liberar a los trabajadores sociales de una montaña de papeleo. Para que puedan dedicarse a la gente, a lo importante. Exacto. Pero por otro lado está la realidad, una realidad muy cruda. Estas mismas herramientas están cometiendo errores catastróficos, poniendo en riesgo a niños y a familias en situaciones súper vulnerables. Justamente. Así que hoy vamos a hacer un análisis profundo de este dilema. ¿Es posible automatizar tareas tan sensibles sin sacrificar la seguridad, la ética? Es la gran pregunta. Vamos a meternos de lleno en qué salió mal, por qué salió mal y sobre todo qué nos enseña este caso. Y para todo esto nos vamos a basar en un informe que es demoledor. Se llama Scribe and Prejudice, del Ada Lovelace Institute. Que es una organización que justamente se dedica a investigar el impacto ético de la tecnología. Y te adelanto, el informe es tan fascinante como aterrador. Bien, empecemos a desarmar esto. Para entender la magnitud del problema, hay que tener el contexto claro. Sí, fundamental. Los trabajadores sociales en el Reino Unido pueden pasar hasta el 80% de su tiempo haciendo papeleo. 80%. Es una locura. Es una barbaridad de tiempo que no están con las familias que los necesitan. Es un sistema que está al borde del colapso por la burocracia. Y en ese escenario, claro, la IA llega como una especie de salvador. La idea era simple, muy atractiva. Usar herramientas que graben las reuniones y que hagan los resúmenes solos. Exacto. Transcripciones y resúmenes automáticos. Se vendió como la solución mágica para devolverles el tiempo a los profesionales. Tan mágica que hasta el primer ministro, Keir Starmer, la elogió públicamente. O sea, el optimismo era enorme. Total. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué pasó en la práctica cuando al menos 17 municipios de Inglaterra y Escocia empezaron a usar estas herramientas? ¿Dónde se torció todo? Se torció en el núcleo mismo de cómo funcionan. El resultado, que está documentado en este informe después de 8 meses de investigación, fue un fracaso crítico y la causa tiene un nombre que ya no suena. Alucinación. Exactamente. La alucinación de la IA. Y es crucial entender esto. La IA no comprende una conversación. No sabe si un niño está triste, si un padre está mintiendo. Solo predice la siguiente palabra. Es un predictor de palabras. Es como un autocompletar con esteroides. Pero en lugar de terminar una frase en un mail, está redactando un informe que puede decidir si un niño se queda o no con su familia. La escala es completamente otra. Es otra. Y cuando el audio de una reunión no es perfecto, porque hay ruido, porque hay acentos, porque habla un niño con un lenguaje entrecortado, la IA no dice "no entiendo", simplemente rellena los huecos. Se inventa el contenido. Y ahí es donde la cosa se pone, realmente interesante, o más bien, terrorífica. Porque esas invenciones no son detalles menores. Contame los ejemplos más graves que encontraron. El resumen de su entrevista incluyó la frase "presenta ideación suicida". No. ¿Sí? El problema es que el joven nunca, en ningún momento de la charla, mencionó algo ni remotamente parecido. Pero, espera un segundo, déjame entender esto. La máquina no es que transcribió mal una palabra. No, no. Se inventó un diagnóstico clínico completo. De la nada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿De dónde saca un concepto tan específico? Lo saca de los millones de textos con los que fue entrenada. Ha aprendido que, en contextos de vulnerabilidad juvenil, la frase ideación suicida es estadísticamente común. Entonces, ante la duda, la inserta. La inserta. No razona, solo completa patrones. Pero imagínate las consecuencias. Un informe así podría activar protocolos de emergencia, una internación psiquiátrica involuntaria, todo basado en una mentira fabricada por un algoritmo. Se me hiela la sangre. Es un error que puede destruir una vida literalmente. Y me imagino que no fue un caso aislado. Para nada.
Hubo otro ejemplo, quizá no tan dramático pero igual de revelador. Fue con un niño que intentaba contar una historia sobre peleas en su casa. Un testimonio clave. Súper importante. Bueno, la transcripción de la IA estaba llena de palabras al azar, sin ningún sentido. Cosas como dedos de pescado. Perdón, ¿dedos de pescado? Sí, fish fingers en inglés. O moscas, árboles. O sea, convirtió el testimonio del chico en un sinsentido absoluto. En un disparate. Exacto. Lo volvió inútil. Y esto nos lleva a un tercer tipo de error, que es más sutil pero igual de peligroso. El robo del juicio profesional. ¿A qué te referís con eso? Varios trabajadores sociales se quejaron de que los resúmenes de la IA sacaban conclusiones que ellos nunca habían hecho. La máquina no solo transcribía, interpretaba y añadía su propio análisis. Socavando la autoridad del profesional. Totalmente. Socavando su experiencia, su juicio. Entonces, el peligro no es un solo error, es un ataque en tres frentes. La IA inventa mentiras, destruye la verdad y encima te hace dudar de tu propio criterio. Es una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta que queda plasmada en documentos legales. Y ese es el punto clave. Estos no son borradores. Se convierten en registros oficiales, en evidencia que se usa en un tribunal. El margen de error debería ser cero. Cero, absolutamente. Y acá llegamos a la gran contradicción. Con este panorama que parece una película de terror, el informe también dice que muchos trabajadores sociales defienden la tecnología. ¿Cómo se explica eso? Porque la otra cara de la moneda es igual de real. El mismo informe que destapó estas barbaridades también documentó que para la mayoría de los profesionales entrevistados, los beneficios eran muy tangibles. A pesar de todo. Sí, un trabajador lo describió como un cambio total para mí. Otro dijo, ahora que la usamos, no me imagino haciendo mi trabajo sin ella. El alivio debe ser inmenso. Pasar de un 80% de tu tiempo enterrada en papeles a por fin poder hacer tu trabajo. Ese es el núcleo del argumento. El tiempo. El tiempo que recuperan les permite hacer la esencia del trabajo social. Construir relaciones de confianza con las familias. Escuchar, observar, estar presente. Volver a lo humano. Exacto. Como decía uno, la práctica basada en relaciones es lo más importante. Y la IA les devolvía las horas para poder hacerlo. Entiendo perfecto el atractivo de recuperar tiempo. Es lo más valioso en un sector tan sobrecargado. Pero, ¿no es una especie de pacto con el diablo? Ahorrar unas horas a cambio del riesgo, aunque sea mínimo, de que un algoritmo arruine la vida de una familia. Esa es la pregunta del millón, y la respuesta no es unánime. Otro informe, de Social Work England, de enero del 26, le pone cifras a esto. El 83% cree que la IA puede reducir la carga administrativa. Ok, hasta ahí lógico. Pero acá viene lo fuerte. Un 70% opina que los beneficios igualan o superan los riesgos. ¿70%? Es un número altísimo. Eso te habla del nivel de desesperación del sector. Totalmente. Están tan ahogados en burocracia que están dispuestos a aceptar un riesgo considerable a cambio de un alivio. Y hay un beneficio más, que a veces se pasa por alto. El bienestar laboral, sobre todo para trabajadores neurodivergentes. Claro, para quienes la tarea de redactar informes puede ser una barrera enorme. Para ellos, estas herramientas son un salvavidas. Un momento. Pero antes, no te olvides seguir el canal en YouTube y darnos me gusta. Si nos seguís en YouTube o en Spotify, tendrás un descuento en cualquiera de nuestros servicios. Retomamos, estábamos en esa balanza tan delicada. Pero los críticos, como Imogen Parker del Ada Lovelace Institute, dicen algo clave. Estos riesgos no se están evaluando ni mitigando completamente, dejando a los trabajadores de primera línea solos con el problema. ¿Qué significa eso para ellos en la práctica? Significa que están en una posición imposible. La Asociación Británica de Trabajadores Sociales, que es su sindicato, lanzó una advertencia muy seria. ¿Qué dijeron? Que los profesionales podrían enfrentarse a repercusiones profesionales o legales por errores generados por la IA que no detecten y corrijan. O sea, la empresa te vende una herramienta para ahorrarte tiempo, pero si la herramienta se equivoca, la culpa es tuya. La culpa es tuya por no haberla revisado palabra por palabra. Es una trampa. Es una trampa legal y ética, totalmente. Y nos lleva a la pregunta que nadie sabe responder. Si un error de la IA causa un daño irreparable, ¿de quién es la culpa? ¿Del desarrollador?
¿Del municipio que lo compró? O del trabajador que, con una carga de trabajo inhumana, no revisó con lupa una transcripción de 20 páginas. Exacto. Hoy esa pregunta no tiene respuesta clara. Y esa ambigüedad es un riesgo en sí misma. Dejas al eslabón más débil de la cadena, el profesional, completamente expuesto. Totalmente. Y estamos hablando de un campo donde las decisiones tienen un peso enorme. No es un error de contabilidad. Claro. Es un error que puede separar a una familia para siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos una tecnología con un potencial increíble para bien, pero que al mismo tiempo es una bomba de relojería. ¿La única opción es prohibirla? ¿Tirar todo a la basura? Prohibir raramente es la solución, porque el problema de fondo, la sobrecarga, seguiría ahí. Cierto. La clave, según los propios informes, está en una implementación radicalmente más responsable. Y el principio número 1, innegociable, es el famoso human in the loop, el humano siempre en el centro. Que no es lo que pasa ahora, donde parece que el humano está al final como un validador apurado. Exactamente. Humano en el centro significa que la revisión humana de cada transcripción y resumen tiene que ser obligatoria. Tiene que estar integrada en el flujo de trabajo, con tiempo asignado para hacerla bien. No puede ser si te da tiempo, échale un ojo. No, tiene que ser un paso ineludible del proceso. Tiene todo el sentido. Pero, ¿y a nivel técnico? ¿Podemos hacer que la IA sea menos propensa a alucinar, a inventarse cosas? Definitivamente. Y aquí está la solución técnica más importante, el fine-tuning o ajuste fino. Explícalo un poco. La mayoría de estos modelos comerciales están entrenados con el contenido genérico de Internet, con todo lo que eso implica. Claro, con todo el caos, los memes, la desinformación. No es el material de estudio ideal para esto. Para nada. El fine-tuning consiste en reentrenar esos modelos, pero con datos de altísima calidad y específicos del dominio. Miles de transcripciones reales y anonimizadas de trabajo social. Que incluyan acentos, la forma de hablar de los niños. La jerga del sector. Todo. Al hacer esto, la IA tiene un contexto mucho más rico y preciso, y la probabilidad de que invente cosas se reduce drásticamente. O sea, en lugar de un sabelo todo genérico, tendrías un asistente especializado. ¿Hay más medidas de seguridad que se puedan tomar? Sí, dos más que son críticas. La primera son las barreras de protección, o guardrails. Poner líneas rojas, básicamente. Exacto. Decir, la IA no entra en esta habitación si se está hablando de un posible abuso infantil, por ejemplo. Bien claro. Prohibir su uso en escenarios de altísimo riesgo. Reuniones con la policía, evaluaciones psiquiátricas complejas, situaciones donde la intuición humana es insustituible. ¿Y la segunda medida? Gobernanza y transparencia. Se necesitan estándares nacionales, auditorías independientes. Que no sea cada municipio comprando a ciegas lo que le ofrece el vendedor de turno. Claro. Porque lo que pasó en el Reino Unido es una advertencia global. La carrera por la eficiencia no puede atropellar la obligación de proteger a los más vulnerables. En definitiva, lo que vemos no es un simple fallo técnico. Es un choque de filosofías. La IA tiene un potencial inmenso, pero su implementación en campos de alto riesgo exige una supervisión rigurosa, un diseño ético desde el minuto cero. Totalmente de acuerdo. La prisa por innovar no puede, bajo ninguna circunstancia, pasar por encima de la seguridad humana. La discusión no es tecnología contra humanos, sino cómo diseñamos tecnología que sirva de forma segura a los humanos. Y me gustaría dejar una reflexión final, porque el informe encontró algo más. Un detalle sutil, pero muy revelador. ¿Qué cosa? Se dieron cuenta de que en los resúmenes, la IA tendía a minimizar o ignorar los problemas de salud mencionados por las mujeres. ¿En serio? Sí, mientras que sí destacaba los de los hombres, y también tendía a reforzar ciertos estereotipos de género en la dinámica familiar. ¡Wow! O sea que además de inventar y distorsionar, también es sesgada. Introduce sesgos sutiles pero persistentes. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda. Si los modelos actuales ya hacen esto en tareas relativamente simples como resumir una charla, ¿cómo vamos a confiarles decisiones más complejas en el futuro? Decisiones sobre ayudas sociales, libertad condicional. Diagnósticos médicos. El desafío no es solo de precisión técnica, es de justicia algorítmica. Tenemos que asegurarnos de que las herramientas del futuro no automaticen las injusticias del presente. Muchas gracias por escuchar el podcast. Conoce nuestros servicios en intuitivo.ar. Mira el video completo en YouTube, Spotify o seguinos en Instagram.